Luke, John Locke y el derecho como fundamento de la Constitución. Bueno, este subtítulo, este adjetivo que le ponemos es de acuerdo a Carl Friedrich. John Locke. Para Mariano Grondona, Locke es quien representa o es el padre del liberalismo. En este pensador se expresa una nueva concepción del poder y por ende del derecho. ¿Dónde está el origen del poder? En la Iglesia, lo divino, en la naturaleza, como lo propone Aristóteles. Locke, tomando el contrato social de Hobbes, dice que el poder, su origen, está en cada hombre. Se humaniza el poder, se socializa, mejor, se hace consciente en cada persona. Todos tenemos algún poder y todos intervenimos de alguna manera en la construcción del derecho. El poder deja de tener un origen místico, religioso o de la naturaleza y se centra en el individuo. El origen del poder somos nosotros mismos. Tú tienes tanto poder como yo te he dado. Locke plantea el paso de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria. Plantea una revolución. El poder perdería su carácter exclusivo y hereditario para convertirse en general. ¿Qué significa esto? Que los orígenes divino y por naturaleza del poder son derrumbados. Desde la concepción de Locke, el poder proviene de los propios individuos que con el objeto de tener paz y seguridad ceden parte de su poder para convivir mejor. Cito, ya no hay elementos religiosos ni despóticos en el poder. Lo que hay es el derecho de cada hombre que cede libremente cierto poder a un gobierno para que garantice la vida en sociedad. Cierro cita. Locke trata la división de los poderes que había sido planteada ya por Montesquieu. Cree en Dios y en la propiedad. Cree que Dios nos dio la tierra a todos colectivamente. Pero entonces, ¿cómo existe la propiedad privada? Locke cree también en la legitimidad de la propiedad privada y la fundamenta explicando que la extensión de la propiedad, es decir, añadir su valor agregado a algo por mérito del trabajo, que hace que ese algo extendido nos pertenezca. La propiedad viene a ser entonces el producto de nuestro trabajo. Eso cree Locke, a diferencia de Aristóteles, que condenó toda propiedad que cediera los límites de lo necesario. La moneda, por lo tanto, pervierte al hombre porque permite la acumulación de la riqueza. El hombre empieza a vivir para lo que tiene, por lo tanto, pervierte lo natural. Locke no cree que el acto de acumular riqueza sea malo, pero la creación de la moneda y su consecuencia tienen una serie de fenómenos. La acumulación de riqueza, por ser bienes no perecibles, hace indefinida la posesión, propiedad y la desigualdad funciona en ese mismo mecanismo de acumulación, solo que la gente misma ha creado ese sistema. Al aceptar la creación de la moneda, se crea también la desigualdad conscientemente y tácitamente admitida. Otra preocupación de este filósofo fue cuál era el origen del conocimiento humano, porque sabe que de acuerdo a lo que conocemos y cómo lo conocemos, debemos o vamos a actuar. En nuestra concepción del mundo, lo que determina nuestra conducta, escribe un libro, Locke luego escribe un libro llamado Ensayo sobre el conocimiento humano, donde se pregunta, ¿cómo obtiene el conocimiento el ser humano? Él responde, contradiciendo a Descartes que el conocimiento necesariamente tiene que pasar por los sentidos, que nos dan ya una primera impresión o visión. Luego, después de repetidas experiencias, nos formaremos conceptos de las cosas, es decir, que los sentidos no son instrumentos inmediatos, sino que son instrumentos mediatos. Esto decía Locke. Pero no es lo único que decía Locke. Locke
Era un inglés liberal que quería aclarar ciertas dudas, la de los derechos naturales del hombre, el poder y su división, su origen, su libertad, la riqueza, el origen de los conocimientos, el Estado, el poder, etc. Una de sus teorías consistía en que el hombre, a fin de evitarse problemas y para preservar sus intereses, propiedades, había cedido parte de su libertad, de sus derechos, para ponerlos en manos del Estado, del gobierno. El individuo, en mérito a esta cesión, había firmado un contrato con todos los demás para aceptar ciertas reglas de convivencia. El hombre busca su beneficio, es egoísta e individual, pero como quiere conservar sus propiedades, decide egoístamente ceder parte de su propiedad, de su derecho, al Estado, para que éste, el Estado, lo proteja. Es así que el individuo le da al Estado el monopolio de castigar, pero como advierte el peligro que supone la monopolización del poder, cree en la división de poderes para controlar este poder cedido al Estado. La validez del Estado tiene que pasar por un mecanismo más, la aceptación de los individuos. Cada individuo debe dar su consentimiento para que lo gobierne. Esto es a través de las votaciones. Ya no cree en un solo poder, en ese poder divino, sino en su poder, en el poder personal. Y así acepta la tiranía de la mayoría. El derecho del otro es solo aquel que tú le has cedido, plantea Luke. Cree en los derechos naturales del hombre, Luke, que el Estado no crea sino reconoce, los cuales son los derechos a la libertad, al trabajo, a la propiedad, etc. Luke admite la desigualdad de los hombres que se han derivado de la aceptación del dinero que produce acumulación ilimitada o limitada de la riqueza, pero siempre y cuando no afecte a los demás. Este es Luke, que rompe con toda la tradición monárquica absoluta para creer en una monarquía parlamentaria. Piensa que el egoísmo es el eje motor del crecimiento individual y, por extensión, crecimiento colectivo. Proyecta la división de poderes, perfila un Estado protector de los bienes colectivos, afirma y respeta la igualdad de sexos, es tolerante y lucha porque la sociedad se conforme de acuerdo a un contrato social. Luke nos dejó con algunos conceptos liberales como que el poder proviene de cada uno. El Estado solo podrá hacer aquellas cosas para las que le hemos dado poder. Si excede en sus funciones, estará rebelándose, volviendo la guerra a la sociedad y se tendrá que reprimir, etc. Luke toma el planteamiento del contrato de Hobbes, pero a diferencia de este, no acepta el dominio absoluto del soberano sobre los ciudadanos. Los hombres, al suscribir el contrato, se reservaron ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. El Estado no es entonces absoluto y que le da en el centro el poder legislativo, sino Luke sitúa entonces al poder legislativo en el centro. Es el poder supremo y decisivo, el ejercicio del cual se determina toda la cuestión de importancia. Esto es en cita. El lugar de la soberanía se ha sentado entonces, ya ahora, en el constituyente. Cita. La filosofía jurídica de Luke está conformada por la idea de una legislación positiva, resultado de las decisiones de la voluntad. Sin embargo, esta legislación encaja en un derecho constitucional al que se da una interpretación jurídica positiva, haciendo que provenga de la voluntad del pueblo. El lugar de la soberanía está ocupado por un poder constituyente, como fuerza legitimadora en la cual se funda el orden constitucional. Cierro cita. En la época en que vivió Luke, había ya habido intentos de regular el poder de los soberanos a través de las cartas magnas y otras actas, pero fue con Luke que, con sus teorías filosóficas sobre los derechos del hombre, en su libro Tratado sobre el Gobierno Civil, en la cual expone que el paso del estado de naturaleza al de sociedad se da por intermedio no de un pacto entre los individuos y el soberano, sino por un contrato entre los individuos. En este pacto se da el consentimiento para dar la potestad de gobernar. El derecho soberano queda limitado. Cito, la autoridad política queda limitada por los derechos individuales
tales como el derecho a la aplicación estricta e igual de las leyes, el principio de justicia, la prohibición de impuestos abusivos, etc. Locke, inglés, es uno de los mayores representantes del empirismo, la doctrina filosófica que se desarrolla en Inglaterra en parte del siglo XVII y el siglo XVIII, y que considera la experiencia como la única fuente válida de conocimiento. Locke cursó estudios de teología, química y medicina en Oxford. Allí entró en contacto con la doctrina escolástica y la teoría de Descartes. Es la formulación clásica del empirismo inglés. Parte del principio de que todo conocimiento, incluso el abstracto, es adquirido y se basa en la experiencia, rechazando las ideas innatas. Locke escribió ensayos sobre el entendimiento humano, tratados sobre el gobierno civil, la racionalidad del cristianismo, etc. Lo dejamos por ahí para otra oportunidad.